para que les quede la clase grabada y puedan tener accesibilidad. Les trataré de subir el formato de la grabación hoy en la tarde. No lo puedo hacer por YouTube porque necesitan permisos y todavía están en revisiones. ¿Ya? Ahora sí, continuemos con la parte de... ¿Qué vimos la última clase? ¿Alguien que pueda recordar qué fue lo que vimos la última clase? Chicos, enciéndame las cámaras, están siendo grabadas, van a saber que todo esto les va a llegar al docente, la asistencia de cada uno de ustedes y el encendido de la cámara. No me las apaguen. Ahora sí, Jocelyn, ¿qué vimos la última vez, la clase anterior? ¿Nos puede hacer un recuento? Jocelyn. Estábamos resolviendo algunos ejercicios sobre despejar. Despejar. ¿Ya? ¿Qué más vimos? ¿Vimos algo puntual? Vimos ese día. ¿No? Les recuerdo que también se les va a generar una nota de participación en clase que fue aprobada por el docente. Va a ser una nota extra para las calificaciones. Conforme van respondiendo a los que se les va preguntando, van adquiriendo su participación. ¿Qué más vimos de la clase anterior? ¿Quedó algo inconcluso de lo que fue despeje? ¿No? ¿Quedó todo claro? Con ustedes creo que quedamos en la parte de vectores, ¿no? Vectores, ¿ya? Veamos. Bueno, al hablar de vectores, estamos hablando de un segmento o de una representación gráfica de algo, ¿no? Bueno, ya le comparto. Ahí le comparten. Sí, ya le comparto yo. Buenas tardes, estudiantes. Ya le comparto. Al hablar de un vector, estamos hablando de un segmento que se encuentra ubicado, en este caso, lo vamos a hacer en un plano, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta por primera vez lo que son el plano del eje X y del eje Y, ¿ya? Este vector es aquel segmento o punto localizado en cualquier sitio de este plano, ¿ya? Siguen. Ya. Algo característico de los vectores es que un vector va a poseer un módulo, es decir, una cantidad, va a tener una dirección, si este se orienta hacia adelante, si va a cambiar esa dirección y ese sentido, ¿ya? Eso va a tener, esos tres elementos principales, va a tener un vector: módulo, dirección y sentido. Sigamos. ¿Y alguien sabe de ustedes qué es un módulo? ¿Qué es el módulo de un vector? Cuando la compañera está hablando de los elementos, dice de un vector, ¿qué es un módulo?
¿Qué será un módulo? ¿Sí? ¿Alguien? Karen Torres. Está la señorita Karen Torres. Sí, licenciada. ¿Qué es un módulo? ¿Qué es el módulo de un vector? Sí, dígame qué es. A ver. Nosotros estamos viendo en imagen y vemos que ahí está señalado y ahí está señalado y dice módulo. ¿Es la dirección? No, el módulo es la longitud del vector. Es la longitud de lo que tiene un vector. Si usted se fija, ahí está, bueno, de color negro. Entonces ahí está señalado el módulo. Ya lo voy a ver, bueno. Esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí. Esta de aquí es el módulo de un vector. Cuando nosotros hablamos de módulo. En cambio, la dirección es esto, lo que ven de color rojo es la recta en donde sobre la que se encuentra el vector, porque esto de azul es el vector. Entonces, la dirección es la recta sobre el cual está sentado el vector. Y en cambio, el sentido es la orientación. Si ven la flechita, el profesor dijo, bueno, ahí se llama lo que es la saeta. La flechita es conocida como la saeta, es hasta a dónde está apuntando el vector. Entonces la punta de la flecha está indicando la orientación, a dónde se está dirigiendo el vector o a dónde apunta. Esos son los 3 elementos del vector. ¿Alguna pregunta? No. Y el punto de aplicación es en dónde comienza el vector. Si ustedes ven ahí el puntito es dónde está comenzando el vector. Donde comienza a salir ese vector, entonces eso es llamado como es el punto de aplicación. Y el nombre, ahí está una V, puede ser una V o U cuando estamos hablando de un vector. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo comprendido? Disculpe, una cosa, ¿puede volver a explicar? Es que no entendí muy bien. Ya. Verá, dice que tenemos 3 elementos de un vector. Bueno, tenemos más también elementos. Pero los elementos de un vector son el módulo. El módulo es la longitud del vector. Por ejemplo, que yo diga que ese vector tiene 4. Vale 4. Entonces es la longitud del vector. A eso nos referimos cuando hablamos de módulo. Siempre un vector tiene que tener un módulo. La dirección es la recta. Si vemos ahí la recta, lo que está de color rojo, es la recta sobre la que se encuentra el vector, sobre dónde está sentado el vector. Entonces esa es la dirección. Mientras que el sentido se representa la punta de la flecha, en la que está indicando la orientación del vector, hacia dónde está dirigida. O también dicen la flechita, esa punta se conoce con el nombre de saeta. Mientras que el punto de aplicación es el lugar en donde empieza el vector. Si ustedes ahí ven ese puntito de color azul, es de dónde está empezando el vector. Eso se conoce como el punto de aplicación. Y ahí tenemos también el nombre de un vector, que puede ser cualquier letra del abecedario, pero más utilizan lo que es la U y la V. Puede ser W también cuando tenemos que está los vectores en un espacio tridimensional. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí se entendió? Pregunto.
Bueno, la compañera ya les explicó que nosotros le íbamos a evaluar. Entonces, ahora sí le voy a preguntar a la señorita Karen Torres. ¿Qué es el módulo de un vector? El módulo es la longitud. Ya es la longitud del vector. Entonces, cada uno que tenga la participación después de explicar, entonces tendrá algunos puntos extras, bien el deberes o si no, si después le faltan algunos. A ver, Christopher Astudillo, Diga, licenciada, ¿qué es la dirección? a donde apunta el vector. Y ya, no, era la recta en la que se encuentra el vector. Esa Esa es la dirección, es la recta sobre la que se encuentra el vector. Esa es la dirección. A ver, Dota Juana, está apagado la cámara. Dota Juana, ¿sí está ahí? Sí, Lice. Ya. ¿Qué es el sentido? ¿Qué se entiende como sentido del vector? ¿A qué se hace referencia? ¿Sí prestó atención? A ver, Guamán Fernanda. Dicen, ¿podría repetir la pregunta? Ya. Bueno, aún no le hice la pregunta. ¿Qué es el sentido? El sentido de un vector. ¿Es la dirección a la que está apuntando? Ya, es la dirección al donde está indicando el vector. Es la flechita, ese es el sentido. Hacia dónde está apuntando la orientación. Hacia dónde se está yendo el vector. Ese es el sentido de un vector. Y a ver, y por último, la señorita Jocelyn. ¿Está aquí la señorita Jocelyn? Sí. Ya. ¿Qué es el punto de aplicación? ¿Es de dónde comienza el vector o Ya, sale el vector? ya, muy bien. Está entendido. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, lo que es vectores tenemos dos tipos de magnitudes. La una magnitud es vectorial. Es lo que está asociada con una dirección concreta. En el plano se puede representar como vectores con dos componentes y en el espacio con tres componentes. Cuando dice con dos componentes, pueden ser los componentes lo que son en X y los componentes que son en Y. Y en cambio en el espacio con tres componentes que son X, Y y Z. Ya les voy a escribir. Ya. Con dos componentes sería X y Y. Y cuando estamos hablando lo que son con tres componentes, lo que es en el espacio, puede ser los componentes de X, que tengo un componente en X, en y un componente en Z. Sería lo que es un espacio. Entonces, por eso puede venir representado los vectores, por esas componentes. Nosotros podemos observar ahí, hay una suma de vectores. Como le pueden observar en la imagen, vemos una suma de vectores. Ahí tenemos dos componentes, la una que es la U
y la otra que es la V. En esta suma de dos vectores estamos representando de tal forma. Nosotros vemos aquí que el segundo coincida con el extremo del primero. A ver. Ya, aquí. Nosotros aquí vemos un vector que sale de un punto. Ay, ay, ay. Ya. Aquí le vemos un vector que sale de un punto, ¿no es cierto? Y ya está apuntando. Este es lo que es el vector U. Esta es una suma de vectores. Entonces aquí nos dice que el origen del segundo debe coincidir con el extremo del primero. Cuando nosotros estamos dibujando el otro vector, no sé, Dianita, si usted me puede ayudar haciendo, no me deja la computadora. Se me va. Se me desaparece el cursor. Telegráfico. Y lo que está ahí del U y después del B, yo para irles explicando, es que se me va, no me deja hacer bonito. En la recta, ¿no? Exacto. Por hagamos. Ya, bueno, nosotros, por ejemplo, esto le podemos representar lo que es un plano cartesiano, bueno, hasta mientras ya poderle entender bien. Entonces, nosotros vimos que tenía un punto de aplicación. Nosotros vemos que sale el vector desde lo que es un punto de aplicación, el vector U. Y vemos otro que para realizar una suma de vectores, vemos que el extremo del primero debe coincidir con el origen del segundo, lo que es la saeta del primero debe coincidir con el origen del segundo, donde va a empezar el segundo vector, lo que es la V. ¿Sí me entendieron? Verá, para hacer una suma de dos vectores, se representa de tal forma que el origen del segundo, es decir, el origen del segundo vector, que es V, debe coincidir con el extremo del primero, con el extremo del primer vector, que es U. Ese es para realizar una suma de vectores. Y nosotros vemos ahí trazado lo que es una línea azul. Ese es el resultante. Se traza el vector resultante que vaya del origen del primero, del origen del primer vector, que era U, al extremo del segundo vector, que es V. Por eso vemos ahí que dice que el vector U más B, lo que es lo que está la línea de color azul, entonces eso es la suma del vector U más B, la suma de sus dos vectores, para encontrar una suma de vectores. ¿Está entendido? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos a ir poco por poco. Bueno, no les voy a explicar entonces el paralelogramo, si no ya se me pierde.
Ya. Y estábamos viendo lo que son las magnitudes. Bueno, esa es una magnitud vectorial. Son las que tienen componentes. Componentes que pueden ser con 2 componentes, vectores con 2 componentes y en el espacio que pueden estar con 3 componentes. Eso es lo que es una magnitud vectorial. Y una magnitud escalar son las que es la que no se puede representar, digamos así, con una cierta cantidad, ni tampoco con una dirección. Por ejemplo, puede ser la masa, la temperatura, esos son los que son las magnitudes escalares. Ya. Ya bueno, como la compañera repitió, una magnitud escalar es una cifra puntual. O en el caso que les indiqué de lo que era el módulo, ¿ya? Es una cifra. Cualquiera puede ser. Es decir, esta línea me equivale 3 centímetros. Ese es un módulo. En el caso de vector, tienen que ir las direcciones, es decir, los van a representar con coordenadas X y Y. Y que por ende, para que sea vectorial, lo representaremos con las letras para X y para Y, J. Cuando encontremos cantidades de esa forma, nos están hablando de vectores. ¿Sí? Entonces, vectores tiene que tener una letra en común para X, para Y con una flecha arriba de ella. Si tiene la flecha encima de ellas y con letras Y y J, estamos hablando de un vector. Pero si encontramos una cifra puntual, estamos hablando ya de un escalar o de una cifra puntual. Ya no sería un vector. Como el ejemplo que les estaba poniendo aquí. Para escalar 3 centímetros, 2 centímetros o 3 kilos, 2 kilos. Para un vector podría ser 2i 1j y con su respectiva flechita en la parte de arriba. Si encontramos esto, estamos hablando de un vector. ¿Por qué? Porque tiene el módulo, que es la cantidad. Tiene el sentido, que en este caso está sobre el eje de las X, y una dirección. Ya tiene una dirección. Lo mismo en este caso, con el plano de las Y. Tenemos un módulo, tenemos la dirección, que en este caso un punto de un punto donde se va a hallar ese 1, que es en el eje de las Y. Y la dirección. ¿Ya? Eso de la dirección, estamos hablando en el sentido antihorario, horario, en lo que es un plano cartesiano, perdón. En lo que es el plano cartesiano, disculpará, colocarle aquí el 2 y en esta parte el 1j. ¿Ya? Este es en el plano de las Y y este es en el plano de las X. ¿Ya? Ese vector va a formar esto. Mejor dicho, estas coordenadas, esos módulos 2 y 1, me va a formar aquí un punto.
a lo que se une. Y eso va a ser el vector. En este caso es este. ¿Ya? Y lo vamos a identificar de esta forma. Su módulo, su letra, la flecha encima y su otro par, que es en este caso la J. Eso es un vector. Como vieron, se unieron. Aquí puede ser, cuando nos digan 2i, siempre parten del origen. 2i. 1j, siempre parten del origen. Y una vez partieron del origen, me formaron esta suma, por decirlo así. Me dieron una forma de un triángulo. Entonces, eso es lo que me permite ubicar un vector. El lugar donde va a estar posicionado, ya sea un cuerpo, qué sé yo, un punto, ¿ya? Eso va a ser mi vector. Cuando hablamos de escalares, hoy estamos hablando de cifras puntuales. No tienen ni letras, ni nada, ni dirección. Solo me dice 3 centímetros, 3 gramos, 3 kilogramos. Entonces, esa es la diferencia. Vectorial, deben haber unas flechitas encima, características con letras. Escalar, una cifra determinada. ¿Ya? Esta de aquí pueden también tener unidades, por lo general, la posición es la más caracterizada en este tipo de magnitud vectorial. La posición en metros. ¿Ya? Y lo de acá pueden ser masa, 3 kilos, 3 kilómetros. ¿Ya? Sin necesidad de ponerlo en el plano cartesiano, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, algo que no se haya comprendido? Si no, tal vez. Ya nos queda poquito tiempo. ¿Necesitan más ejemplos? Les voy a poner una pequeña actividad para que sepan diferenciar esto y esto, ¿sí? Y los conceptos puntuales que vimos hoy día, que es un módulo, una magnitud, un vector, sentido, todo eso. Ya para que puedan diferenciarlos y en la siguiente clase poder tener un poquito más consolidado y entrar a lo que son ya las sumas vectoriales, restas vectoriales, productos, sumas de un escalar por un vectorial. Ya podemos ver un poquito más adelante, pero mientras tanto quiero que ustedes tengan ese sentido de reconocer qué es un vector y qué es un módulo. ¿Alguna duda, algo que no se tuvo claro? Para la siguiente clase, que es hoy día mismo, poderlo seguir avanzando. Si no, ¿Podrían poner más ejemplos? Es que no nos entiende muy bien. perdón. No le escucho, señorita Valeria. Digo, si podría ser otro ejemplo, es que no lo entiende muy bien. O sea, la última parte. Ya ver, ¿cuánto tenemos? Otro ejemplo. Ojalá nos alcance el tiempo porque ya solo tiene. En la siguiente clase les voy a tener un poquito más. Un poquito más de ejercicios para que ustedes puedan seguir avanzando. Vector. Cuando hablo de vector, estoy hablando de coordenadas del plano cartesiano. ¿Ya? Un vector siempre parte del origen. ¿Ya? Pero para que se forme ese vector, tienen que haber